El INDEC dio a conocer ayer los números de la pobreza. Algunas miradas más optimistas, otras no tanto. Pablo, es así, ¿no? Porque claro, está la mirada de los títulos que dicen, bueno, bajó con respecto al primer semestre del 2021, que es cierto, bajó, pero la mirada no tan optimista, que el número sigue siendo muy alto. Sí, durante mucho tiempo la Argentina va a tener que convivir con niveles de pobreza que aparecen obscenos para las condiciones culturales, económicas, productivas, de capacidad de producción, de alimentos y de recursos que tiene el país, y que son consecuencia de políticas económicas que comenzaron a gestarse durante la última dictadura militar y que con distintas variables han ido provocando mayor o menor nivel de sometimiento sobre los sectores más vulnerables. Todavía tenemos niveles de pobreza por encima de la prepandemia, ¿no? Los que habían quedado durante el último gobierno de Mauricio Macri. Pero es evidente que hay un largo camino por transitar que va acompañado además con otros indicadores. Esta evaluación que se ha hecho sobre los niveles de pobreza en la Argentina corresponde al segundo semestre del año. Siempre las evaluaciones de pobreza son semestrales. Es decir, que no incluyen el primer trimestre del 2022 en el que, por la guerra en Ucrania y por condiciones internas, ha habido un fuerte incremento de la inflación, pero fundamentalmente de los alimentos. Claro. Y esto va a terminar condicionando, si no hay una solución, de aquí hasta junio, cuando se cierre esta nueva evaluación, decimos va a terminar condicionando la vida de muchos y muchas argentinas. De todas maneras, quedándonos con el dato objetivo, el que se dio a conocer ayer por el INDEC, tiene, como vos decías, dos contrastes. Por un lado, una baja de la pobreza en relación al 2020 y al 2021, y por el otro, saber de que hay millones de argentinos y fundamentalmente niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación vulnerable. Pero si te parece, vamos a verlo en datos. Dale. La pobreza en el segundo semestre del año pasado fue del 37,3%. A ver, comparado con el primer semestre del 2021, habíamos salido de la pandemia, era del 40,6%. Es decir, tuvimos una baja en el segundo semestre del año pasado de casi 3 puntos y medio. Pero si además lo comparamos con el segundo semestre del 2020, ya la baja es de casi 5 puntos, lo que refiere fundamentalmente a que el incremento del empleo, más allá de la calidad del empleo, y sobre todo la recuperación económica, impulsada fundamentalmente por el rebote, ha permitido esta baja en la pobreza. En base a los números del INDEC, en el último semestre del año pasado salieron de la línea de pobreza más de 920.000 personas respecto a igual periodo del 2020, casi 1 millón de personas que dejaron la pobreza. De esta forma, con una población estimada en la Argentina de 45 millones de personas, estas cifras implican que alrededor de, miren ustedes, 16.600.000 personas en la Argentina son pobres. Y de esos 16 millones, 3.600.000 son indigentes. Es mucho. Es una tragedia por la que atraviesa el país. El mayor nivel de pobreza se da entre la población de 0 a 14 años. Los más afectados son los niños y niñas, ¿no? Ahí tenés el 51,4% de nuestros niños y niñas son pobres. Luego aparece el grupo entre los 15 y los 29 años, con una tasa del 44%. Y entre los 30 a los 64 años está afectada el 32,6% de la población. La ciudad con mayor índice de pobreza es el Gran Resistencia, en el Chaco, que tiene un 52% de pobreza, donde también se registró una de las mayores tasas de indigencia, con el 19,4%. Después aparecen Concordia, Entre Ríos con el 51%, el Gran San Luis con el 47%, Formosa el 45%, Mendoza el 44,6%, Tucumán el 42,7% y el Gran Buenos Aires con el 42,3% de pobreza. En lo que respecta a la medición por regiones,
Cuyo fue la que marcó la mayor tasa de pobreza. Miren ustedes Cuyo, no estamos hablando del norte, sino de provincias que uno presupone tienen mayor riqueza productiva, capaz de confrontar con la pobreza. Bueno, es el 42,7% en promedio en el Cuyo. Y fue la única región en ubicarse por encima del 40%. El NEA tiene el 39,4%, el NOA el 39,2%, Gran Buenos Aires el 37%, la región pampeana el 35%, y donde hay menor número de pobreza es en la Patagonia, con el 31,5%. Los datos son números, ¿no? Cuando uno los empieza a revelar y a describir en la vida de la gente, nos encontramos con el crecimiento de los comedores comunitarios, en los asentamientos que cada vez son más importantes, porque el estar en la pobreza implica no poder acceder a un terreno y a una vivienda. Cuando ocurre esto, que se dan en asentamientos o a través de alquileres en situación informal o en viviendas muy precarias, lo que se hace es avanzar hacia lo que se denomina la pobreza estructural. Es decir, ya no solo el hecho de estar coyunturalmente porque te bajó el salario, porque no te alcanza la plata, sino el saber que vos, tus hijos, pero además antes fueron tus padres y tus abuelos, forman parte estructuralmente de la pobreza. Y sobre esa pobreza estructural comienzan a aparecer aquellos que incluso teniendo trabajo, incluso teniendo ingresos formales, están hoy en la pobreza. Y eso tiene que ver también, Mechi, con la pérdida de la calidad de vida, ¿no? El dejar de ir a un restaurante, a un cine al comienzo, el no tener vacaciones, no puedes cambiar el auto, se te dificulta pagar la cuota del colegio. Cuando vos decís que el 50% de un salario se te va en alquiler, por ejemplo. Por ejemplo. El ¿cuánto porcentaje en alimentos, que es lo que uno tiene que vivir? ¿Qué te queda para poder darte un pequeño gusto? Un pequeño gusto, ni siquiera estamos diciendo, ¿viste? Claro, no hay forma. Es la pérdida de la calidad de vida y sobre todo la desorganización del hogar. Cuando vos perdés calidad de vida, cuando no sabés si tenés que pagar los impuestos o garantizar la comida de todos los días, cuando comenzás a vivir en un esquema de preocupaciones permanentes, lo que existe es una desorganización de la vida de las familias. Bueno, este es un proceso que en la Argentina afecta a más de 16.600.000 personas. Y muchos que están ahí, ¿viste? En la línea, en la delgada línea, en saber si caen o no caen en la pobreza. Bueno, probablemente los números de la inflación y sobre todo lo de los alimentos hagan que nos encontremos sobre el final de este semestre con una situación realmente muy preocupante. Es el gran desafío, la gran deuda pendiente de la democracia, poder superar los condicionantes económicos que nacieron durante la dictadura y que 4 décadas después nos encuentran sentados sobre una calabaza. Muchas gracias. A ustedes.